Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Esther Sagrero. Tenía ya tiempecito que no subía un video, pero la verdad es que a veces no lo hago no porque no tenga cosas increíbles que compartirles, sino por a lo mejor un poquito más de extensión de tiempo. Pero esta vez me encantaría compartir con ustedes una respuesta que me llegó, por supuesto, hasta a partir de una pregunta lógica. ¿Qué es una pregunta lógica? Es una pregunta lanzada a nuestro origen a través de la responsabilidad, no a través del victimismo, es a través de saber que todo, absolutamente todo lo que está creado dentro y fuera de mí es mi responsabilidad, por lo tanto asumo los resultados de todo lo que vivo y a partir de lo que vivo pregunto. En este caso, en algún momento, ¿cómo seres humanos en desarrollo, porque aún somos parte del reino animal, aún no está completado el reino que va a crear a humanos? Entonces, realmente la pregunta fue, ¿cómo se debe de integrar toda la información que tenemos y qué es lo que nos va a llevar a obtener esa humanidad? Entonces, normalmente esa pregunta la hago por la noche o en algún lugar en el espacio del día, pero con conciencia, en el aquí y en el ahora, y sí o sí, deseando con todo lo que yo soy la respuesta y la suelto. Y en cuanto venga, sé que es la respuesta a la pregunta que yo lancé porque soy consciente de la pregunta, por lo tanto puedo reconocer la respuesta. Y en este caso, esa fue mi pregunta y te voy a compartir lo que me llegó. Es el inicio del primer reino, el cómo podemos plantarnos en el aquí y en el ahora, y sí, se da desde el primer reino. Te voy a contar un poquito del desarrollo del planeta Tierra, que es el cual nos da vida a nosotros como seres terrestres. Por lo tanto, se dice que nosotros estamos hechos del polvo de la tierra. Realmente no es de una manera literal, pero sí la tierra nos da vida, por lo tanto somos hijos de la madre tierra, por lo tanto heredamos el desarrollo de nuestra madre. Te voy a comentar un poquito a grosso modo, pero ese grosso modo te va a llevar a integrar desde un poquito de lógica global convergente a ver el mundo de una manera atómica y subatómica, ¿sí? Plantarte ya no solamente en una realidad tan concreta, sino ya vernos a partir de una realidad muchísimo más abstracta. Bueno, comenzamos. Te voy a explicar, como te digo, cómo fue el desarrollo en el reino mineral del planeta Tierra. En un inicio, lo único que había era dióxido de carbono, fuego, calor. Solamente había unos pequeños, vamos a decirle fragmentos de vapor de agua mínimo. Lo que más había era dióxido de cloro, entre algunos otros elementos que también eran mínimos. Lo mayor que había era dióxido de cloro. Y empezamos con los números. El número atómico del dióxido de cloro es 6, que como sabes son potenciales, y que como sabes los potenciales son fuego. Por lo tanto, es completamente lógico que este planeta en sus inicios fuera potenciales infinitos. Había todos los potenciales que te puedas imaginar ahí latentes en el fuego, quemándose. Había tantos potenciales que se estaba quemando el planeta.
Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Entre varias situaciones de meteoritos, una era en donde chocó otro y trajo agua, trajo partículas de agua, ya se niveló un poco la cosa y ya había un poco más de agua, pero aún así había mucho más dióxido de carbono. El agua, fíjate lo que es, 18, que es una puerta hacia el 9. Si tú sabes un poco de lógica global convergente, ya aquí estás viendo esto. La pregunta y la respuesta. Ajá. Pero posteriormente todavía había más dióxido de cloro, todavía había más potenciales que conocimiento, porque el agua es conocimiento. Este lo vamos a convertir en vez del planeta Tierra en el campo cuántico, en donde el origen, el 7, es agua. Y este es fuego. Fuego, fuego, fuego. El 6. Ajá. Por lo tanto, había dióxido de carbono y agua. 6 y 9. La pregunta y la respuesta estaban aún separadas. Posteriormente vino una era glacial en donde, si bien era todo, absolutamente todo de hielo, en el centro de la Tierra seguía habiendo potenciales, fuego, calor, pero todo acá era agua. Entonces el planeta Tierra logró finalmente el equilibrio entre los potenciales y el conocimiento, agua. Cuando logra esto, se dice en la historia que cuando finalmente logra ver un equilibrio entre el dióxido de carbono y el agua, lo que surgió fue oxígeno. Y fíjate, número atómico 6, número atómico 8, número atómico 18, perdón. 18. Mi mente dijo 9, pero mi manita dijo 8. ¿Ok? Y fíjate en lo que redunda. 6 potenciales en conexión con el propósito. La pregunta y la respuesta conectadas. Conectadas. Y finalmente el planeta Tierra sale del tiempo y empieza a crear en el momento presente. ¿Qué es crear en el momento presente? Es justamente lo que nosotros como seres espirituales adultos debemos de integrar. El que lleguen potenciales, primero, nosotros estamos igual, un montón de potenciales. Nos quemamos en los potenciales, de ahí que tal vez haya salido el cuentecillo ese del infierno. Porque si tú crees en las reencarnaciones, pudiste haber tenido muchas reencarnaciones en donde solo estuvieras experimentando los potenciales y jamás te hayas dado cuenta del por qué y para qué del agua, el conocimiento. Lo estás experimentando. Te quemabas, te quemabas, te quemabas. Y simplemente un buen día ya había la posibilidad de empezar a crear un poco de conocimiento y a que bajaran los potenciales, a que bajaran. A lo mejor había todavía muchísimos más potenciales y había fuego, fuego, fuego y había uno que otro conocimiento. Y había un pequeño oxígeno, una pequeña parte de oxígeno, no lo suficiente para que hubiese vida. Entonces, una vez que hubieron bajado los potenciales porque hayan estado todo el tiempo conectados con el conocimiento, había momento presente. Una vez
que bajaba un potencial, lo experimentaba, tenía conocimiento del por qué y el para qué lo estaba experimentando y había oxígeno. Había oxígeno. Ajá. Había oxígeno. ¿Y por qué? Normalmente es nuestra naturaleza. Es como respirar. Es inhalo y meto un montón de infinitas posibilidades y exhalo y entrego la experiencia, porque si me la quedo me enveneno. De hecho, esto es el dióxido de carbono, lo que el ser humano al exhalar expulsa de su cuerpo. Y lo que vuelve a meter es oxígeno. Oxígeno es vacío. Vuelvo a meter vacío, porque si no meto oxígeno, no vivo. Los potenciales me acaban si no tengo oxígeno. Es por eso que muchas personas, al encerrarse en un auto en donde solamente están volviendo a inhalar dióxido de carbono, se asfixian. Es como si estuvieran llenándose de potenciales y no hubiese un espacio vacío. Este espacio vacío es el origen, porque realmente nuestro real origen es vacío. Por lo tanto, nosotros seguimos siendo tal y como Dios nos creó, vacío. Solamente estamos experimentando los potenciales para dar conciencia del ser, pero debemos de retornar a nuestro origen, porque si no retornamos a nuestro origen, nos quemamos vivos, no en sentido literal, a través de los potenciales. Entonces, el inhalar y el exhalar va más allá de algo físico. Es la vida misma. Es como nosotros, como seres humanos, no inhumanos. Es como vivimos y deberíamos de vivir, experimentando un potencial y dándole conocimiento a ese potencial. 6, 7, y el 7 trae el propósito, el conocimiento de la experimentación de ese potencial. Dióxido de carbono, agua y después inmediatamente oxígeno, respiro, retorno a mi origen, retorno a la vida. Y así es como nosotros vamos conectando con quien realmente somos. Vamos experimentando, pero también retornamos a nuestro origen. Y de esa manera vamos a hacer todo. Y también vamos a hacer nada. Y eso es lo que deberíamos ser, así como la Madre Tierra hizo esto, ocurrió esto y empezó a crear vida de sí. Ahora sí, fue un ser vivo que emanaba vida para otros, que emanaba abundancia, que podía crear reinos. Así el ser humano puede llegar a tener ese desarrollo y dar vida a otros, dar reinos, creación, abundancia, opulencia, ser creador de absolutamente todo, ser un creador consciente, porque después de este reino mineral viene el reino vegetal, que es abundancia de todo, multiplicación de absolutamente todo, pero solo si integras el equilibrio de este reino, que justamente está resguardado, vamos a decirlo así, en un campo energético que se le llama chakra raíz. Es como si existiera ahí en ese disco, que fuera un disco duro, y ahí estuviera toda la información de ese primer reino que nos va a llevar al equilibrio. ¿Y quién nos va a dar esa información y el equilibrio de todos esos reinos? Por supuesto que la chispa divina que creo que nos llegó y que se nos implantó
para poder ser un ser consciente de sí mismos y de nuestra evolución. La mente que proviene de Dios, que está hecha a imagen y semejanza de la fuente, es quien va a reinterpretar toda esa información para nosotros y le va a dar equilibrio. Por lo tanto, es importante que nosotros hagamos a un lado a la mente concreta, esa mente que nos habla solo de historia y que nos mantiene separado de esa historia y dice esto no tiene nada que ver contigo, esto fue de la tierra y tú no tienes absolutamente nada que ver, esto se interpreta así de esta manera, esto se interpreta así de esta otra, solamente refiriéndose, haciendo referencia al pasado. Si nosotros nos permitimos hacer a un lado esa voz que no sabe absolutamente nada y permitimos que nuestro origen sea quien nos hable de nuestra historia, de nuestro origen y de cómo vamos a poder llegar a formar el reino del humano, ahí sí va a haber una verdadera interpretación de nuestra historia. Y ahí sí que vamos a ver que todo tiene que ver con nosotros y que todo fue hecho para nuestra propia evolución en conciencia. Que nada, absolutamente nada ha sido obra de la casualidad y que nada, absolutamente nada está separado de nosotros, que todo tiene que ver. Y debemos de permitir que ese observador mucho más veloz, ese observador lógico, nos informe de todos estos diseños que fueron creados para que nosotros podamos tomarlos, entenderlos, finalmente asimilarlos, procesarlos y de ahí saber dirigir, gestionar nuestra vida. Muchas gracias por estar aquí. Si tienes alguna duda, con toda confianza, pónmelo en los comentarios y compartimos información. Si te gustó el video, por favor, dale un like, compártelo. Me encantaría seguir compartiendo toda esta información contigo. De todo corazón espero que tu conciencia lo reciba con amor, que lo almacene y en cuanto haya una preparación, lo asimile y lo haga suyo y que te sea de beneficio, que es lo mejor. La respiración consciente te va a tener en el momento presente. Haz respiraciones conscientes y vas a estar conectado con este modelo, con este diseño que fue en primera instancia lo que nos creó, nuestros cimientos realmente como seres humanos. Entonces, si nosotros empezamos a integrar un verdadero equilibrio, un equilibrio permanente en nuestros campos energéticos, en los 7 que tenemos al menos en el cuerpo, porque hay más, pero los más importantes son los que están en el cuerpo, que no necesitemos estar alineándolos todo el tiempo, sino que simple y sencillamente abramos ese disco y accesemos a la información y ya obre para nosotros, que ya esté en una armonización permanente para nosotros, dándonos la información adecuada en el lugar, en el momento adecuado. Imagínate, no va a haber nada de retornar a alineamientos de chakras, ni mucho menos. Simplemente van a estar completamente alineados porque acá esta chispa divina ya los tiene ahora sí que en alineación y ya les dio una reinterpretación consciente para nuestro mayor beneficio. Muchas gracias. Bye, bye, bye. Los quiero mucho. Gracias.